nuestro proyecto se titula Teleoperación de Robot Exapo, constituye el proyecto final de estudios de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Nosotros somos José Andrés Lustondo y Gonzalo Romero Román, y el director de tesis es el ingeniero Eric Sánchez. Bueno, primero que todo, ¿qué es un Exapo? Un Exapo es un robot móvil con patas, dotado de 6 patas, como puede verse en el fondo de esta figura, esta diapositiva. Cada una de las patas está unida a la base está unida a una plataforma móvil. Cada pata, en este caso, posee 3 articulaciones rotacionales, por lo que el robot en cuestión posee 18 articulaciones en total. El puntapié inicial de este proyecto fue generar un robot que pueda desplazarse en terrenos de alta complejidad, que por su morfología pueda desplazarse y transportar carga en terrenos irregulares. Este tipo de robot es utilizado ampliamente en aplicaciones de exploración, de búsqueda, rescate, pero también utilizado como robot de servicio y entretenimiento. En cuanto a cómo será estructurada esta presentación, primero se hablará un poco de la introducción, el principio de funcionamiento del robot. Posteriormente se hablará de la cinemática, la dinámica, el diseño mecánico, la arquitectura de control. Posteriormente se hablará de la simulación y programación del robot, de la fabricación y puesta en marcha. Y por último se hablará un poco de los resultados, de la conclusión y de los trabajos futuros. Bueno, en cuanto a las ventajas y desventajas que tiene este tipo de robot con respecto a otros robots móviles, es que no requiere una superficie de contacto continua, pudiendo sobrepasar obstáculos comparados con el tamaño de sus patas. Además, posee una elevada adaptabilidad y movilidad en terrenos irregulares, pudiendo cambiar el tipo de paso para poder adaptarse y mantener en todo momento la estabilidad. Permite una mayor estabilidad que otros robots con patas, permite desplazamiento en terrenos irregulares, desplazamiento en toda la dirección del plano y puede desplazarse además si una de las patas falla. Dentro de las desventajas de este tipo de robot es la complejidad de control, el alto consumo energético que este tiene, dado que se tienen 18 motores, el costo elevado de los componentes y a su vez, comparado con otros robots móviles con ruedas, la lentitud de desplazamiento. ¿Cuáles fueron los objetivos principales de este proyecto? Fue investigar sobre los principios de funcionamiento, la estructura y los antecedentes de este tipo de robot, desarrollar y validar modelos matemáticos que describan la cinemática y dinámica del robot, realizar un diseño mecánico mediante un software de modelado 3D, investigar y seleccionar los actores y sensores necesarios para realizar los movimientos. Además, se buscó realizar una simulación con el fin de verificar los algoritmos de control, investigar y comparar protocolos de comunicación para poder realizar la teleoperación de este Exapo, generar una interfaz que permita al operador ya sea comandar al robot, pero también otorgue la posibilidad de visualizar cuál va a ser el comportamiento esperado de este. Y por último, se busca construir y evaluar el desempeño del robot. Bueno, antecedentes históricos. El robot hexápodo viene siendo estudiado ya hace varios años atrás, aproximadamente 50 años atrás. Podemos observar en la primera figura de la Universidad de Roma uno de los primeros hexápodos, el cual se podía desplazar en superficies planas, pero no podía pasar ciertos obstáculos. Ya en lo que sería la evolución, vemos la figura 2 del hexápodo de la Universidad de Moscú. Este hexápodo contaba con la cualidad de poder desplazarse en terrenos complejos, porque contaba también con una serie de sensores que le permitía detectar obstáculos. Y bueno, ya con el paso de los años, fueron realizando hexápodos más complejos, como se pueden ver en la figura 3 y en la figura 4. Respecto a las tecnologías utilizadas, nosotros nos basamos en muchas tecnologías aprendidas a lo largo de la carrera. Una de ellas fue MATLAB, que es un entorno que permite realizar todo el procedimiento algebraico y permite realizar ciertas simulaciones que nos fueron útiles durante este proyecto. Otra de las tecnologías utilizadas fue Unity, que es un potente motor de videojuegos muy utilizado últimamente, está muy de moda y la verdad es muy versátil. La otra herramienta utilizada fue el software de diseño Solid Edge, que nos permitió realizar todo lo que serían las piezas mecánicas que conformaban el robot, nos permitió diseñarlas íntegramente. El lenguaje utilizado para la programación del control del robot fue Python. El sistema operativo de la placa que se utilizó, que fue la Raspberry Pi 4, fue Raspbian. Y dentro de lo que sería la producción de los eslabones y piezas que conformaron el robot, se utilizó el software de corte o slicer Real Vision de la empresa Creative Real, que nos permitió
realizar el código G que iba a ser utilizado por las impresoras 3D para producir estas piezas ya diseñadas en SolidWorks. Dentro de lo que es el principio de funcionamiento, como se puede ver en la figura 6, una de las cosas fundamentales en nuestro Exapo fue la disposición de las patas. Cada una de las patas se ubicó 60 grados desfasadas de la otra, lo cual le permitió tener una cierta simetría axial al robot. Como se puede observar en la figura 7, tenemos la primera articulación, la articulación 1, la cual es perpendicular al plano. Las otras dos articulaciones, la articulación 2 y la articulación 3, son paralelas al plano. Y el nombre de la articulación del eslabón, uno es coxa, la segunda fémur y la tercera tibia. Respecto al movimiento de la pata, hay dos ciclos fundamentales: el ciclo de apoyo y el ciclo de impulsión. Mediante la combinación de las patas de cada uno de estos ciclos se van a ir dando los diferentes pasos que podemos ver en la siguiente figura, en la figura 9. Existe lo que se llama el wave gate, en el cual una sola de las patas realiza la fase de impulsión. La fase de impulsión implica levantar la pata, y las otras, mientras tanto, se encuentran en fase de apoyo y se siguen en contacto con el suelo, otorgándole cierta estabilidad al Exapo. En este caso podemos ver que se da de forma, como el nombre lo dice, en forma de ola. Se utiliza en terrenos más complejos, en los que se requiere mayor estabilidad, pero el desplazamiento es relativamente lento. Ya cuando pasamos a lo que sería el Ripple Gate, ya el Exapo empieza a trabajar con dos patas en fase de impulsión. Es un paso un poco más rápido, un poco menos estable, pero también se utiliza en terrenos complejos. Ya cuando hablamos de terrenos planos, llanos, se utiliza el Tripod Gate, el cual intercala tres patas de fase de impulsión, tres patas de fase de apoyo, y así se puede desplazar mucho más rápido, pero teniendo una cierta pérdida en la estabilidad. Respecto a lo que es la cinemática directa, nosotros dividimos la cinemática del robot en lo que sería la cinemática de la pata y la cinemática del cuerpo del robot. Se aplicaron los parámetros de Dana y Hartenberg en la pata. Como se pueden ver, las diferentes articulaciones, tita 1, tita 2, tita 3, y como se puede ver, la articulación 2 y 3 están desfasadas 90 grados de la articulación 1. Respecto a lo que es el espacio de trabajo, se simuló el espacio de trabajo en MATLAB. Se pueden observar lo que sería el espacio de trabajo de la pata en 2D. Los puntos azules serían las trayectorias de la pata. Acá se puede ver la imagen en 3D. Luego tenemos la cinemática inversa de la pata, la cual, a partir de diversos pasos algebraicos, se permitió obtener el valor, el valor angular de la articulación 1, 2 y 3. Cabe destacar que en el caso de la articulación 2 y 3, nosotros teníamos dos disposiciones: disposición codo arriba y disposición codo abajo, pero la disposición codo abajo se descartó porque se consumía más corriente y porque los motores tenían una cierta amplitud de trabajo. Fue por la cual se optó la posición más favorable de la pata. Ahora mi compañero le va a comentar la cinemática inversa de la plataforma. Bueno, en ocasiones es necesario que el robot se mantenga parado o se desplace con una cierta orientación y posición de la plataforma. Es por ello necesario calcular, obtener las relaciones que relacionen tanto la orientación y posición de la plataforma con los valores de cada una de las variables articulares. Es por esto que se calcula la cinemática inversa de la plataforma para obtener en función de la posición y orientación las posiciones angulares de cada una de las 18 variables articulares. Para esto se definen dos sistemas de referencia, uno fijo a la plataforma y uno fijo al suelo, y mediante algún trabajo de forma vectorial se obtienen cada se obtienen cada uno de los ángulos para obtener esta posición y orientación de la plataforma. En cuanto a la traslación y la rotación del robot, es necesario también determinar cuáles van a ser los desplazamientos que debe realizar cada una de las patas para poder satisfacer una trayectoria determinada. Suponemos que el robot quiere trasladarse de un punto inicial a un punto final, entonces es necesario que el robot segmente su trayectoria en longitudes L que el robot puede realizar en un solo paso.
Entonces, en función de esa longitud, se calcula cuáles son los desplazamientos en X y en Y que debe realizar el robot, y en función de esos desplazamientos en X y en Y, se calcula el desplazamiento que debe realizarse en cada una de las patas para poder satisfacer ese movimiento de traslación. Bueno, estas son las relaciones que se obtuvieron, y en caso de la rotación se hace un análisis similar al realizado en la traslación, y se obtienen cuáles son los desplazamientos que debe realizar cada una de las patas para poder satisfacer un ángulo de rotación determinado. En cuanto a la estabilidad del sistema, el sistema va a ser estable en caso de que en caso de que la protección del centro de masa se encuentra dentro del triángulo de soporte que está determinado por cada una de las patas que está apoyadas en el robot en el instante dado. Aquí se puede ver que el centro de masa se encuentra dentro del triángulo de soporte determinado por esos puntos de apoyo, y el sistema será inestable en caso de que dicha proyección del centro de masa se encuentre fuera de este triángulo de soporte. Para determinar cuál es la estabilidad, se calcula un margen de estabilidad que está determinado por las áreas S1, S2 y S3, y las distancias a cada uno de los catetos, y será el sistema estable en caso de que el margen de estabilidad sea positivo, y será inestable en caso de que este fuese negativo. En cuanto a la dinámica del robot, esta fue realizada de manera tal de poder seleccionar los actuadores necesarios en cada una de las articulaciones. Para tener en cuenta esto, se utilizó el método de Newton-Euler, y se tuvieron en cuenta tanto las longitudes de cada uno de los eslabones, L1, L2 y L3, las longitudes a cada uno de los centros de masa, las inercias, la masa de cada uno de los eslabones, y se tuvieron en cuenta además las fuerzas que actúan sobre el extremo del robot, sobre el extremo de la pata del robot. Estas fuerzas son debidas tanto a la fricción como al mismo peso del robot. Teniendo estas relaciones mediante el método de Newton-Euler, se procede a realizar la simulación del robot. Esta fue realizada en Simscape, que es una herramienta de MATLAB. Se simuló al robot en un ciclo normal de funcionamiento, dando esos movimientos normales del robot, y se pusieron las mismas masas, las mismas inercias que el robot real. Este sería un modelo simplificado con una sola pata, y se simuló el movimiento de la pata teniendo en cuenta simulando las fuerzas de fricción y de contacto con el suelo que estarían realizadas en el extremo del robot. Con eso podemos obtener los distintos torques de los actuadores, y posteriormente se seleccionó a partir de estos torques cada uno de los actuadores. Pudo verse que la segunda articulación era en general la más forzada, y por lo tanto eh, se optó por tratar de sobredimensionar, o sea, poner más torque a esa articulación. Bueno, como dijo mi compañero, hubo una de las articulaciones en la cual tuvimos que sobredimensionar el torque de trabajo. Es por eso que dentro de lo que sería la selección de hardware, se pueden observar que nosotros trabajamos con dos motores. Primero el motor Tiancong de la figura D, que tiene un torque nominal de 20 kilogramos por centímetro, y el motor de MG996R de 11 kilogramos por centímetro. El caso del motor B, se utilizaron 6 motores, uno para cada pata en la articulación número 2, y en el caso del motor de la figura D se utilizaron en el resto de las articulaciones. Cabe destacar que según el voltaje que se le aplique a estos motores, se puede erogar mayor o menor torque. Trabajan en un rango de tensión de 4.8 voltios a 6.6 voltios. Y para controlar los motores y hacer todo el trabajo de control, se utilizó la placa Raspberry Pi 4, la cual es una herramienta muy potente. Se eligió esta placa controladora por el motivo de que nos iba a permitir alcanzar todos los objetivos que habíamos planteado al comienzo del proyecto, y más en el caso de que querramos extender este proyecto. Para energizar todos los motores se utilizaron 4 baterías 18650. Cada una de estas baterías poseen un voltaje de 3.7 voltios. Se dispuso de las 4 filas en serie, se obtuvieron, erogaba 16.5 voltios,
Fue razón por la cual se optó por utilizar el módulo de la figura F, el módulo LM2596, el cual permitía reducir la tensión de corriente continua al valor de tensión que trabajaban los motores. Para direccionar todas las señales de PWM con las que se tenían que controlar los motores, se utilizaron las placas PCA9685, las cuales tienen una interfaz de comunicación I²C y permiten controlar hasta 16 motores. ¿Qué pasa? Una sola de estas placas no alcanzaba para controlar los 18 motores. Es por eso que se optó utilizar dos de estas placas en paralelo, la cual cada una controlaba de la izquierda, controlaba los 9 motores de la izquierda y la derecha controlaba los 9 motores de la derecha. Dentro de lo que es el mecánico, nosotros tenemos cierta, como dijimos antes, una importante la simetría axial y la disposición circular con las patas de 60 grados entre sí. Esto va a traer como impacto que se facilite el control y el desplazamiento del control en entornos restringidos. Otra consideración de diseño fue poseer 18 articulaciones controladas. Cabe destacar que existen otros hexápodos con menor cantidad de motores, pero con lazo cerrado en cada pata, lo cual pueden controlar la pata de otra forma. Esto va a permitir un mayor control del cuerpo del robot. Y por último, se buscó que el centro de masa se ubique lo más cercano posible al centro volumétrico del robot. ¿Por qué? Porque si se produce caso contrario, se tiene que compensar el desbalance del robot y va a haber mayor consumo de corriente. Respecto al diseño mecánico de la base, consta de dos placas vinculadas por 6 soportes rojos, como se puede ver en la figura. A su vez, tiene también la vinculación de cada una de las primeras articulaciones que van a estar colocadas en cada una de las esquinas. La disposición, la forma que tienen esta placa es una forma estrella hexagonal y las baterías van a estar colocadas en el compartimento interno de estas dos placas y en la parte superior se va a colocar todo lo que sería la placa de control del robot. Esto es más que nada informativo, es para justificar la distancia L0 que se utilizó dentro de la cinemática y la dinámica. Esto es la distancia equidista al centro del robot en cada una de las articulaciones número 1 de cada una de las patas. Acá se pueden ver el diseño de los 3 eslabones. El eslabón 1 se ve que es bastante más corto para disminuir la inercia del movimiento de la pata. El primer motor se encuentra vinculado a las placas por un amarre en la parte superior y en la parte inferior por un rodamiento. El eslabón número 2 consta de dos partes mecánicas, las cuales vinculan la articulación 2 a la articulación 3. Y por último, el eslabón 3 va a poseer la particularidad que va a tener un recubrimiento de caucho en la extremidad para tener mayor adherencia al suelo y disminuir el rozamiento a la hora de desplazarse. Esto también es más que nada de forma informativa. Esta se justificaría la distancia L1 entre la articulación número 1 y la articulación número 2, la distancia L2 entre la articulación número 2 y la articulación número 3, y por último la distancia número 3 entre la articulación número 3 y el extremo final de la pata. Acá tenemos la lista con los valores de cada una de las longitudes, las masas, la masa del eslabón 1, la masa del eslabón 2, la masa del eslabón 3, la masa de la base sin baterías, la masa de la base con baterías, la masa del robot sin baterías y la masa total del robot. Finalmente, esto fue para observar cómo sería el robot una vez que fuese construido. Una vez que se diseñó todo el robot en SolidWorks, se renderizó el modelo en Case 8 y nos permitió tener una idea de cómo sería el robot una vez construido. Ahora mi compañero les va a comentar cómo se estructuró la arquitectura de control. Bueno, dentro de la arquitectura de control es similar a la mostrada en esta figura. Se tiene un operador que le da comandos de posición al hexapo. Estos comandos de posición pasan por un planificador de trayectoria al robot. Este planificador de trayectoria del robot tiene como objetivo determinar cuáles son la cantidad de pasos y la dirección de cada uno de los pasos
para que el robot pueda realizar la trayectoria deseada. Por ejemplo, si se busca desplazar al robot 1 metro y el paso máximo de 20 centímetros, el planificador de trayectoria del robot definiría que se deben realizar 5 pasos y la dirección en la cual deben realizarse. Esta planificador de trayectoria, la salida de este planificador de trayectoria del robot pasa a un planificador de trayectorias de las patas del robot, que tiene como objetivo definir la trayectoria que debe realizar cada una de las patas del robot para poder satisfacer el paso con la longitud y con la dirección adecuada. Este planificador de trayectorias del robot tiene como salida un vector que pasa por un bloque de cinemática inversa para darle comandos a los actuadores. Bueno, dentro de la planificadora de trayectoria de las patas, como ya dije, tiene como objetivo definir las trayectorias que debe realizar cada una de las patas para satisfacer el paso adecuado. Bueno, esta trayectoria de la pata va a estar definida por una terna de vectores. Estos vectores van a definir la posición en X, en Y y en Z que debe realizar el extremo de la pata del robot para poder realizar el ciclo adecuado. Cada una de estas ternas de vectores tiene aparejado un vector de tiempo. Este vector de tiempo determina cuál va a ser, o sea, el tiempo en que debe realizar cada uno de las posiciones, de los posicionamientos del extremo final. Y bueno, y en función de eso realizará la trayectoria adecuada. Esto puede verse en la figura 33. Consideramos una pierna impar y está en un instante T0, va a estar en la posición X0 y 0, Z0. Posteriormente pasará por una fase de apoyo en los distintos tiempos T1, T2 y posteriormente en T3 pasará a una fase de impulsión llegando al extremo superior y posteriormente en el T4 volverá al valor inicial. Una vez ya definido todo el modelo mecánico del robot y ya definido la arquitectura de control, lo que se procede a hacer es realizar la simulación. Como ya dijo mi compañero, esta fue realizada en Unity 3D, que es un motor de videojuegos bastante potente. Lo que primero se hizo fue importar cada una de las partes ya diseñadas en Solid Edge a la interfaz en Unity. Bueno, el robot fue ensamblado dentro de la interfaz y posteriormente a cada una de las partes se le agregó un collider de manera tal de que pudiese interaccionar con cada uno de los objetos dentro de la simulación y poder desplazarse y bueno, moverse dentro de la simulación. Esta sería la interfaz de usuario dentro de la simulación. Esta interfaz permite al usuario ya sea visualizar y modificar los valores de orientación y de posición de la plataforma del robot. Permite visualizar y modificar en tiempo real cada una de las variables articulares del robot. Permite verificar el margen de estabilidad. Permite definir parámetros como son la velocidad, la distancia de paso, la longitud, la altura de paso, la distancia de paso en rotación, permite definir posiciones en X y en Y del robot y además provee algunos botones para rotar en sentido horario entre horario, para movilizar el robot con un joystick y para movilizar también la cámara mediante también un joystick que bueno, permitiría visualizar de mejor manera el robot. Bueno, acá está el robot, se encuentra en un ciclo de rotación, puede verse en la izquierda cada uno de los valores de X y Z de la plataforma y los valores de cada una de las variables articulares junto con el margen de estabilidad. Bueno, una vez ya realizada la rotación se pasa al movimiento de la plataforma y puede apreciarse un buen movimiento de la rotación de la plataforma del robot y además cada una de las variables articulares. Bueno, cabe mencionar además que este software fue utilizado de manera tal de que se pudiese simular un terreno irregular. Se habían hecho previamente otros desarrollos en MATLAB, pero habían tenido los inconvenientes de que no se podía, o sea, los tiempos de simulación eran muy elevados y que no se podía generar un terreno irregular. Estos elementos fueron eliminados por Unity, que provee bastante facilidad para realizar este tipo de desarrollos. Aquí podemos ver el comportamiento del robot en un terreno irregular.
se pudo ver un buen comportamiento, sin embargo, con el paso normal podía verse un poco de inestabilidad dentro del robot, y por lo que se buscó desarrollar otro tipo de algoritmo para mejorar este funcionamiento, y se implementó dentro de la simulación, no en el robot real, un blind gate, que es básicamente cuando se moviliza el robot, las patas bajan hasta tocar el suelo, no hacen mayor movimiento una vez tocado el suelo, y esto mejoraba la estabilidad. Sin embargo, era necesario en el robot real tener un conjunto de sensores en las patas del robot que permitiese determinar el contacto con el suelo. Bueno, dentro de las comunicaciones utilizadas, toda la interfaz realizada en Unity fue utilizada tanto para simular el robot como para poder controlarlo de forma remota. Las comunicaciones fueron realizadas en Wi-Fi debido a, bueno, tema de latencias y al hecho de que tanto la Raspberry Pi como la computadora en sí o el celular o bueno, el dispositivo para el cual compiláramos la aplicación ya tenía las interfaces necesarias para poder realizar la comunicación. Y la comunicación es realizada mediante cadena de caracteres de 20 bytes, de 20 caracteres. Y bueno, esta sería la forma de la cadena. Tenemos un inicio de cadena con 2 puntos, posteriormente el tipo de comando a realizar, los valores de cada uno de los comandos en cuanto a velocidad, altura de paso u otro tipo de valor. Y posteriormente la cadena de 20 caracteres es rellenada por signo de igual hasta satisfacer esos 20 caracteres. En cuanto a la programación del robot, esta fue realizada en Python. Este es el diagrama de secuencias del programa en sí. Dentro del programa lo principal es que se tienen dos procesos principales, un proceso encargado de simplemente escribir de forma constante dentro de cada uno de los motores, y otro proceso que cuenta con 20 hilos distintos, un hilo principal que es encargado de gestionar las comunicaciones con el servidor, y también, bueno, en caso de que no se quiera realizar comunicaciones por Wi-Fi, levantar una interfaz gráfica de usuario que voy a mostrar posteriormente para recibir comandos por parte del operador. Después tiene un hilo para el planificador de trayectoria del robot y otros 18 hilos para interpolar cada una de las variables articulares. Si tienen alguna duda con esto, podemos verlo al final de la presentación. En cuanto, bueno, como ya mencioné, dentro de la Raspberry Pi, esta sería una imagen de la Raspberry Pi. Se puede tanto comunicar por Wi-Fi o utilizar una interfaz gráfica de usuario. Esta sería la interfaz gráfica de usuario que en un primer momento fue utilizada con propósito de debug, pero puede ser fácilmente utilizada para comandar al robot de la misma forma que la otra interfaz, mediante una conexión a un servidor BNC, por ejemplo, para compartir pantalla y simplemente actuar sobre cada uno de estos valores. Bueno, respecto a lo que sería la fabricación del robot, la construcción de este no fue que construimos todas las piezas, pero lo que serían las partes eslabones, base y carcasa fueron todas construidas a partir del método de impresión 3D. Para realizar este proceso se comenzó con el boceto de cada una de las piezas, en este caso pusimos el ejemplo de la carcasa, luego se le aplican ciertas herramientas y funciones del software Solid Edge y se obtiene el diseño mecánico final de esta pieza. Una vez que se obtiene el diseño mecánico final, nosotros introducimos un paso intermedio en el cual se renderizaba esta pieza mecánica para tener una idea de cómo iba a ser la pieza una vez que se imprimiese. Este renderizado se realizó con el software Keyshot 8. Una vez que obtuvimos el diseño de la pieza mecánica, se exportó el diseño en formato STL al software de corte o slicer Real Vision, el cual permitió rebanar cada una de las capas de este diseño mecánico y otorgó el código G utilizado en las impresoras, las cuales iban a estar a cargo para obtener lo que sería la impresión 3D final, que se puede observar en esta imagen. Cabe destacar que el material utilizado fue el ácido poliláctico, PLA. Existen otras opciones como serían el ABS o el PIC,
o el polipropileno también. Y otro aspecto a destacar es que solamente una de las piezas poseía filamento interno, y que es el caso de la articulación número 2, del eslabón número 2. Y en el resto de las piezas se despreció esto porque eran prácticamente muy delgadas respecto a las otras piezas, lo que requiere el paso de ensamblaje. Primeramente se ensamblaron las patas a partir de los motores que integraban a cada una de estas patas, con cada uno de los eslabones que lo conformaban, el eslabón 1, el eslabón 2 y el eslabón 3. Luego tenemos el ensamblaje, lo que sería la base. Se vinculan las dos placas, la placa inferior y la placa superior. La placa superior inicial va a contar con un orificio que va a permitir introducir las baterías dentro de este. Luego se procede a colocar las patas alrededor de la base, se vinculan a través de tornillos métrica 3. Luego se tiene una placa superior auxiliar, la cual tiene vinculado todas las placas, lo cual independiza la placa superior de la parte de lo que sería el control mecánico del control electrónico. Finalmente se vincula esta placa superior auxiliar. Por último, se coloca la carcasa en este y se vincula, y así sería el modelo del hexápodo ya una vez ensamblado. Cabe destacar que tuvimos ciertas iteraciones, porque inicialmente la placa superior contaba solamente con la placa que contenía la PCA y la Raspberry Pi, pero a su vez estaba vinculado a los motores. Entonces, cuando empezamos a hacer el trabajo con baterías, cuando teníamos que recargar las baterías o teníamos que realizar un proceso de mejora, teníamos que remover una de las patas y remover uno de los soportes. Esto traía aparejado ciertas descalibraciones en esta pata, porque teníamos que colocarla en el punto exacto que se encontraba cuando se retiró. Fue por razón por la cual se optó por utilizar la solución de las dos placas, como se puede ver en la figura 53. Dentro de lo que serían las iteraciones de la pata, el primer inconveniente lo tuvimos en el eslabón número 2. El eslabón número 2 era más delgado y estaba sometido a esfuerzos de torsión por la rotación de la articulación 2 y la articulación 3. Fue razón por la cual se aumentó esta sección, contrarrestando este efecto indeseado, y le dio mucha más rigidez torsional al eslabón. Respecto al eslabón 3, inicialmente no teníamos superficie de caucho en el extremo, lo que nos ocasionaba ciertos resbalamientos en el robot. Fue razón por la cual se le colocó la superficie de caucho en el extremo del eslabón número 3. Y por último se le agregó una compensación mecánica del otro lado, que está vinculada con dos rodamientos al eslabón 1 y al eslabón 2, el eslabón 3, paralela al eslabón 2, para darle cierta estabilidad al robot. Dentro de lo que serían los resultados finales, hicimos la evaluación de la rotación de la base, roll, pitch and yaw. Esto implica que las patas están siempre en contacto en el suelo. Cuando se mueve el robot en estos ángulos, no hay levantamiento, no hay fase de impulsión de ninguna de las patas, están todas apoyadas. Se puede observar el movimiento de roll de más o menos 20 grados, el movimiento de pitch también más o menos 20 grados, y por último el movimiento de yaw o guiñada más o menos 20 grados. Cabe destacar que se puede hacer un movimiento integrado de las tres rotaciones. Nosotros hicimos la prueba de hacer más 10 en roll, más 10 en pitch y más 10 en yaw, y obtuvimos buenos resultados. Dentro de lo que sería el movimiento X y Z, también implica las tres patas, las 6 patas siempre en contacto con el suelo. Se puede observar el desplazamiento del cuerpo del robot en más o menos 20 milímetros en el eje X, lo mismo en el eje Y, y en el eje Z el robot tiene más amplitud. En la imagen se muestra entre más o menos 30 milímetros, pero en las pruebas hemos llegado a alcanzar 40, más o menos 40 milímetros, lo cual permite sobrepasar
obstáculos de altura considerable. Mi compañero le va a comentar la traslación. Bueno, en cuanto a la traslación, se obtuvieron buenos resultados. Esto puede verse en las figuras, bueno, en las cuatro figuras, 62, 63, 64 y 65, que muestran cada uno de los instantes de tiempo dentro de un ciclo de traslación del robot. Pudo verse que a bajas velocidades había un buen agarre con el suelo, permitiendo un buen movimiento del hexapo. Sin embargo, al variar la velocidad del robot, empezaban a producir resbalamientos con el piso. Esto, bueno, esto producía algún tipo de problemas, pero podría ser solucionado utilizando algún tipo de material con mayor coeficiente de fricción en el extremo de la pata del robot. Se hizo un análisis similar con el caso de la rotación del robot. También se sometió a un ciclo de rotación del extremo, o sea, del robot en sí, y pudo apreciarse un buen comportamiento, los mismos resultados que en el caso anterior. Acá tenemos el resultado de la rotación en 4 instantes de tiempo, que corresponden a un ciclo de rotación del robot, y pudo verse que a bajas velocidades no se tuvieron casi resbalamientos, pero al aumentar la velocidad del robot empezaron a haber resbalamientos con el piso. Bueno, este sería el diseño final del robot con la carcasa y cada una de las compensaciones que tiene cada una de las patas. Y con esto finalizaríamos el desarrollo del proyecto. Bueno, como conclusión, nosotros queremos resaltar que se pudieron alcanzar todos los objetivos planteados al comienzo del proyecto. Otra conclusión que hemos hecho con Gonzalo es que nosotros tuvimos la oportunidad de realizar un proyecto integrado, utilizando todas las asignaturas que vimos a lo largo de la carrera. Muchas de las cosas desarrolladas en este proyecto las desarrollamos nosotros o fueron basados en otros desarrollos y los modificamos totalmente. Es por eso que nosotros consideramos este proyecto como un éxito y la verdad estamos muy contentos de haber podido desarrollar este proyecto y este campo. Mi compañero le va a comentar los trabajos futuros porque siempre hay aspectos de mejora dentro del proyecto y él se los va a comentar. Bueno, como ya dijo mi compañero, hay mejoras dentro del ámbito electrónico, mecánico, informático, en el tema de control. Hay mejoras en todos los ámbitos. Estas son solamente algunas de las mejoras que nos gustaría mencionar. Podrían utilizarse distintos sensores para mejorar el funcionamiento del robot. Podría utilizarse algún GPS, giróscopo, cámara, que permitiesen dar más información acerca del estado y del entorno por donde se desplaza el robot. Además, podrían utilizarse actuadores de mayor resolución para mejorar la fluidez de los movimientos del robot. Podrían utilizarse además actuadores de mayor torque, de manera tal de poder satisfacer cualquiera sea las posiciones del robot, las posiciones de cada una de las articulaciones, sin importar qué tan forzadas estén. Podrían generarse trayectorias más suaves que las implementadas en este proyecto, con el fin de mejorar el movimiento del robot. Podría realizarse un control de posición absoluta del robot si se tuviese algún tipo de sensor que permitiese dar esta información, como puede ser un GPS u otro elemento. Y esto permitiría corregir los movimientos del robot en caso de que se produzcan resbalamientos o descalibración en cada una de las articulaciones. Podría utilizarse otro criterio de estabilidad distinto al utilizado en este proyecto, permitiendo un criterio dinámico de estabilidad que permitiese tener en cuenta tanto la aceleración del robot y bueno, poder realizar movimientos más rápidos de este. Sí. También podría utilizarse un blind gate. Esto sería lo que ya mencionamos anteriormente. Si se tuviesen sensores de contacto en cada una de las patas, podría determinarse el contacto con el suelo y a realizar un paso más estable. Y por último, podría implementarse movimiento más complejo del robot, como puede ser una rotación y una traslación combinada. Podrían utilizarse distintos tipos de pasos que ya se hablaron, como un wave gate o un ripple gate, que ya se hablaron anteriormente. O podrían realizarse otros movimientos del robot que por la complejidad y por la naturaleza del robot, este robot podría realizarlos. Estas son solamente algunas de las posibles mejoras. Hay muchas más que podrían implementarse.
Bueno, a modo de demostración, le vamos a compartir el link del video de todos los movimientos que realizó el motor, el robot. Creemos que esto es más prudente por una situación de que si transmitimos la reproducción del video a través de este medio, no lo van a ver en buena calidad, así que procedo a enviarles el Ahí link. envié el link al... Perfecto. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar a lo largo del video. Ahí miramos el video y después preguntamos. Bueno, perfecto. Ajá. Bueno, ahí lo vimos